Bienvenidos nuevamente. Continuaremos examinando los aspectos de la temática de este año, fieles a Cristo. El enfoque de la semana pasada fue ser fieles a Cristo al cumplir nuestras promesas. En esta sesión, exploraremos lo que significa ser fieles a Cristo al estar dispuestos a servir. Usando 5 ejemplos del libro de Hechos, veremos cómo la disposición a servir ayudó a la iglesia cristiana primitiva a crecer. Encontramos nuestro primer ejemplo en Hechos 6. Varios judíos de habla griega habían respondido al Evangelio, pero debido a la barrera del idioma, se necesitaba una gran cantidad de cuidado para apoyar a estos nuevos creyentes. La restricción adicional de recursos condujo a un descuido de algunas de las viudas, por lo que se necesitaron ayudantes para atender este nuevo y bienvenido problema. Los apóstoles contactaron a la comunidad de habla griega para encontrar a 7 ayudantes que estuvieran dispuestos a servir a estas viudas, para que los apóstoles pudieran continuar predicando la palabra. El grupo eligió a 7 que asumieron esta tarea terrenal y tal vez poco deseable. En el versículo 7 vemos el resultado de su disposición. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Debido a que estos 7 hombres estuvieron dispuestos a servir y atender las necesidades de las viudas, los apóstoles pudieron abrir el camino para que la palabra de Dios llegara a los nuevos creyentes. Puede haber ocasiones en las que dudamos en servir porque la tarea que se nos pide que hagamos no nos atrae. Ten presente que aquel a quien servimos y somos fieles es Dios. Lo que sea que Él nos llame a hacer sirve a un propósito más grande de lo que podemos saber en ese momento. Nuestro próximo ejemplo en Hechos 9 entrelaza el llamado de Saulo, el apóstol Pablo, con un discípulo llamado Ananías. Mientras Saulo viajaba en camino a Damasco, donde planeaba perseguir a los cristianos, Jesús se le apareció y le reveló un nuevo llamado para su vida. Debía encontrar a un discípulo llamado Ananías, quien le daría detalles sobre su nueva misión de ser un mensajero de Dios a los gentiles. Mientras tanto, el Señor se le apareció en una visión a Ananías y le instruyó que fuera y se encontrara con Saulo, un hombre que venía con la autoridad de perseguirlo, y le comunicara las intenciones que Dios tenía para él. La respuesta inicial de Ananías al Señor es simple: «Heme aquí, Señor». Pero cuando a Ananías se le dan detalles adicionales sobre su deber, se inquieta. El Señor le asegura su deber. Ananías se dispuso a buscar a Saulo, y todo sucedió tal como el Señor les había dicho. En este ejemplo, tanto Saulo como Ananías tuvieron que estar dispuestos a servir. Para Saulo, esto significó un cambio de vida completo. Para Ananías, significó confiar en Dios en una situación incierta y potencialmente peligrosa. Nuestra disposición a servir a veces requiere el valor para cambiar nuestra vida y confiar plenamente en el Señor. En Hechos 16, se nos presenta a una mujer llamada Lidia. En los versículos 13 al 15, Lucas escribe: «Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: «Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad». Y nos obligó a quedarnos. El Señor abrió el corazón de Lidia para que no solo escuchara las palabras del mensaje de Dios, sino también permitió que tuvieran un impacto transformador en ella. Entonces, ella tuvo el deseo de abrir su hogar y servir a quienes llevaban las buenas nuevas de Jesús de un lugar a otro. Escuchar y leer la palabra de Dios inspira nuestra disposición a servirle. El impacto de la palabra de Dios en Lidia y en su familia resultó en su deseo de servir. ¿Cómo has sido impactado por la palabra de Dios? ¿Cómo ha transformado tu vida? ¿Cómo ha influido en tu disposición a servir? Nuestro último ejemplo se encuentra en Hechos 18, en la historia de un hombre llamado Apolos. En los versículos 24 al 28 aprendemos que Apolos era un hombre judío que era poderoso en las Escrituras y un maestro en la sinagoga.
Apolos hablaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conoció el bautismo de Juan. Podemos inferir que quizás no estaba al tanto de la muerte y resurrección de Jesús o sobre el mandato de bautizar a todas las naciones. Entonces, cuando los discípulos de Jesús lo escucharon, los llevaron aparte para ampliar su conocimiento de Dios. Una vez que recibió el mensaje de los discípulos, Apolos comenzó a predicar a los judíos que Jesús es el Cristo. Apolos ya estaba dispuesto a servir a Dios al enseñarles a los demás sobre las Escrituras, pero no estaba totalmente equipado para los propósitos de Dios. Él tuvo que hacer una pausa y ser receptivo a la enseñanza de los discípulos. Nuestra disposición a servir debe ir acompañada de estar equipados para cumplir el propósito al que Dios nos ha llamado. Dedica tiempo para crecer en tu entendimiento de Él, para que puedas servirlo lo mejor posible y alcanzar el potencial de su llamado para ti. A medida que continuamos al final de Hechos, encontramos que la iglesia cristiana joven había llegado a muchos lugares más allá de las fronteras de Jerusalén, tal como Jesús les había encargado a sus apóstoles que hicieran. Esto fue posible gracias a las personas que estuvieron dispuestas a escuchar la palabra de Dios y a abrir sus corazones para servir a los demás. Vemos una variedad de maneras de servir en estos 5 ejemplos: cuidar de las viudas, servir a los gentiles, acercarnos a aquellos a quienes tememos, abrirles nuestros hogares a los demás y enseñar a comprender a Cristo de una manera nueva y más profunda. Esta es una imagen de lo que significa ser una parte del cuerpo de Cristo. Muchos miembros llamados a distintos deberes para cumplir su misión. Sé fiel a Cristo, estando siempre dispuesto a servir.